y también del programa Revista de la Universidad de México, de TV UNAM. Muy bienvenido, te dejo el micrófono y el piso es tuyo. Gracias, Coco. Quiero decir que es mutuo el sentimiento como de eso ahí te das cuenta, es muy curioso las afinidades, como de vieja amistad con gente que conociste hace poco. Y lo mismo hay una afinidad con la Universidad Veracruzana en general, que a veces siento como que estudié aquí, ¿no? Aunque no esté. Una cosita, digo, yo no animo de hacer caos aquí ni nada, pero esta charla va a tener mucha imagen. Entonces yo no sé si ustedes, por ejemplo, que están ahí, vean bien o si están cómodos, cómodas, no, nada más para que sepan que vamos a tener eso. Esta charla se hizo sin usar inteligencia artificial, es importante decirlo. Es muy curioso para mí, hoy en día como que te dicen, ya sabes, no vuelvas a hacer un PowerPoint nunca en tu vida porque ya hay 12 diferentes inteligencias artificiales que te lo resuelven. Y para mí eso es muy sorpresivo, porque yo cuando hago una presentación, el mismo proceso de crear la presentación es como parte del pensamiento, es como escribir. O sea, yo o la gente que escribimos, pues, la verdad es que el chat GPT y te puede resolver cosas como mundanas, pero jamás lo usaría para uno de mis textos, porque el texto mismo es el proceso de pensamiento expandido. Entonces, bueno, espero yo que logramos transmitir eso a las nuevas generaciones, porque obviamente cada vez yo ya pertenezco a una generación más como de viejo moped, ¿no? Así de, ustedes qué saben del mundo. Pero es importante, en la parte de la escritura es muy importante. No me voy a detener ahorita a complejizar en eso, es una buena discusión, ya que el tema de la feria es inteligencia artificial. Pero bueno, entonces supongo que a ustedes también les pasará que hay mucha la discusión de si Skynet, si Solarpunk, o sea, si esto va a ser el amanecer de una era a lo mejor gloriosa, de potencialidades, o va a ser el fin, ¿no? De muchas cosas como las conocemos. Y bueno, no hay duda que habrá una suplantación laboral importante y habrá que pensar pues qué instruir a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, es una locura la inteligencia artificial pensando que queramos que hagan nuestros textos, que compongan nuestra música, que hagan nuestras presentaciones para tener más tiempo de qué, de lavar los platos, ¿no? De trapear el piso, o sea que está un poco de cabeza, ¿no? Yo creo que deberíamos potenciar la rumba que ya murió, fue estas aspiradoras automatizadas, ya están en bancarrota. Y eso es lo que querríamos que hiciera la inteligencia artificial, para tener más tiempo de escribir, creo yo. Pero bueno, para no meternos en esa discusión ahorita que no vamos a poder resolver, yo dije, bueno, vamos a encontrar instancias. Si me dan la siguiente, por favor, y si podemos tener una señal, bueno, no sé, para que no hacerlo tan acartonado. Instancias en que se está usando la inteligencia artificial en biología, que es un poco mi campo, en conservación, muy positivas, ¿no? Hay esta idea de que las inteligencias artificiales en ese sentido son un poco como el telescopio o como el microscopio, ¿no? En el sentido de que cuando pues, Leeuwenhoek empezó a experimentar con el microscopio, se abrió toda una dimensión de comprensión brutal, una dimensión inaccesible para el humano que ni sospechábamos que estaba ahí y que hoy en día pues, el mundo microscópico todos aquí saben y todas saben que en buena medida somos los seres que nos habitan, ¿no? Somos nuestra microbiota. Imagínense el nivel de cambio de concepción que tuvo descubrir como el mundo microscópico. Y en el sentido al revés, el telescopio, pues la concepción como de la gran escala de las cosas. Si lo llevan al mundo natural, pues la concepción ecosistémica, ¿no? Entonces, por ahí como que apunta esto, obviamente abre muchas oportunidades de interacción, sea como ciudadanos, sea desde la ciencia, de revalorar a muchas criaturas, restaurar ecosistemas. Poco a poco les voy a dar unos casos puntuales. Si me dan la siguiente, por favor. Para empezar por algo que probablemente conozcan o han escuchado o tienen en sus teléfonos, pues la inteligencia artificial ha revolucionado totalmente ya el campo, digamos, de la afición a la ornitología, ¿no? Piensen que hace un par de 5 o 6 años esto no existía. Eran software, sí había ya un esfuerzo de Cornell, de la Universidad de Cornell, por empezar a digitalizar cantos de pájaros y empezar a tener la posibilidad de identificar algunos, pero eran unas decenas, unos cientos. Ahorita ese de Cornell, el Cornell Merlin Bird ID se llama, 6,000 especies de aves. Te identifica 6,000 especies de aves al 98% de eficacia. Imagínense eso. ¿Saben cuántas especies de aves hay en el mundo? ¿Alguien aquí es ornitólogo, ornitóloga? ¿No?
11,000 descritas, entre 11,000 y 11,500 según qué índice vean. Bueno, más de la mitad de esas las reconocen ya desde su teléfono. ¿Y qué te permite esto? Pues conocer su historia, ¿no? O sea, te permite abrir toda la historia de esa especie, de dónde viene, a dónde va, qué come, qué favorece, y abre un poco la posibilidad de la ciencia ciudadana, ¿no? Abre la posibilidad de, chirriones, esta ave no es común de este lugar, ¿no? Y entonces la puedes registrar en Il Naturalist, y empieza a haber toda una especie de posibilidades de la persona de interactuar con estos organismos y yo creo revalorarlos, porque los humanos somos una especie que da valor a través de las historias. Lo pueden ver con las personas que ustedes conozcan cercanas, que sepan su historia, que sepan su chisme, dónde comió, qué le gusta, qué no. Pues es una persona para ustedes no solo más auténtica, sino probablemente querida por ello. Y eso mismo aplica para todos los organismos, ¿no? Entonces, si tú solo ves un cormorán aquí y no sabes nada del cormorán, pues te estás perdiendo toda la riqueza de ese organismo. Entonces, bueno, nada más aquí es una cosa de la inteligencia artificial que ya está en el bolsillo, al alcance del bolsillo de todo el mundo, que es poder reconocer esas 6,000 especies de aves. Ustedes aquí viven en el segundo estado con más riqueza de aves de México. No sé si lo tengan. ¿Alguien sabe cuántas especies de aves hay registradas en Veracruz? Más o menos alguna aproximación. ¿Qué piensan? Muchas, pocas. O sea, es el segundo de México. Si le dan la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No, la anterior. Eso. Bueno, 719 están registradas. Esto es solo después de Oaxaca, la riqueza. Obviamente muchas de estas especies se mueven, ¿no? Hay buena representación. Probablemente con este tipo de inteligencia artificial van a crecer estos índices, porque obviamente te permite hacer algo que es una valoración ya sin tener que ver al ave, ¿no? O sea, solo captándola. Entonces, claramente, denle la siguiente, la importancia de esto, bueno, está padre abrir al ciudadano, a la ciudadana, la posibilidad, pero ya si se van a una cosa más de ciencia de frontera, lo que está cambiando es totalmente nuestra concepción de las aves mismas, o sea, de la riqueza emocional de las aves, si quieren verlo así, o de su complejidad de comportamientos, porque no solo distingues qué ave en cuanto a especie, ¿no? Sino que dentro de las especies puedes distinguir organismos incluso, puedes detectar sutilezas que antes no sabíamos. Durante mucho tiempo permeó la idea de que las aves cantaban como una cuestión reproductiva, básicamente para atraer a la pareja. A través de estas inteligencias artificiales te das cuenta que eso es una visión muy limitada. O sea, sí, claro que cantan para ello. Tienen muchos cantos diferentes. El lenguaje es mucho más complejo y lo usan constantemente. Lo que pasa es que también ha permeado en el humano esta idea de que lo que percibimos es la realidad. Y eso es una cosa muy acotada de la realidad. Hay infrasonido y ultrasonido que no nos enterábamos que existía, pero que pues todos estos devices digitales te permiten, ¿no? Valorar. Entonces ahora se ha visto que muchas aves incluso cantan para sí mismas. Está ahí un pajarito arriba de un árbol, solo, y tiene una cosa ahí contemplativa. Hay que tener cuidado con el antropomorfismo, obviamente, pero evidentemente está haciendo algo a conciencia de ellos, está cantando. Entonces, bueno, eso abre toda una pátina, si se fijan, eso es como el microscopio, ¿no? El microscopio es hacia el interior de las especies, hacia el interior de los organismos. Por supuesto que esto pues no solo pasa con las aves, ¿no? Si le dan la siguiente, por favor. ¿Qué otras criaturas se imaginan que se pueden estudiar a través de este campo de la bioacústica, ¿no? ¿Qué se imaginan? Sí, los anfibios. Con los anfibios, por ejemplo, no sé quién de aquí les gusten los anfibios, a mí sí. No sé quién de aquí haya intentado localizar una rana arborícola que están escuchando así en un pedazo de vegetación. Es dificilísimo y la estás escuchando y es muy desesperante. Bueno, con este tipo de inteligencia artificial es más fácil localizarlas y eso es importante, ¿no? También saber quién está ahí y para siempre esta perenne, yo creo que batalla que tenemos que hacer biólogos, biólogas, ambientalistas, ecologistas, que es convencer a transnacionales, convencer a gobiernos de que hay que conservar un área. Bueno, a través de quién vive ahí es un argumento, ¿no? Qué tan rica o no es. Tristemente, pues todavía estamos en este paradigma de que todo tiene que ser utilitario y la biodiversidad en un área se puede ver como un argumento utilitario para conservarlo. Otra, por favor, la siguiente. Los murciélagos, ¿no? Los murciélagos que además su ecolocalización y los chillidos que emiten, muchos se nos escapan, ¿no?
pero ahora se ha visto a través de estudiarlos con inteligencia artificial que, por ejemplo, las murciélagas cuando están criando, cuando tienen crías, se chiquean, ¿no? A las crías les hablan de una manera diferente que a los adultos, así como lo hacemos pues, los mamíferos parlantes, ¿no? Seguro, que nos chiqueamos con nuestros hijos o con nuestras parejas. Y yo creo que esa es una verdadera faceta del ser, ¿no? Somos más tiernos y tiernas y vulnerables de lo que nos solemos mostrar. Y por supuesto que el resto de criaturas son así también. Entonces los murciélagos, sin duda alguna. Otra, por favor. Insectos, ¿no? Insectos tienen pues muchos lenguajes codificados en sonido. Otra, por favor. Y ballenas, cetáceos, ¿no? Y muchos más, ¿no? Otra, por favor. Entonces, bueno, se pueden dar una idea. Ahí está, bueno, pues es una noción de que en la naturaleza el silencio es una ilusión, ¿no? El silencio es una ilusión total. A lo mejor es un silencio en las frecuencias que percibimos, pero si tú haces así como pues, radiografías bioacústicas de áreas, te das cuenta que si el área está bien conservada y su biodiversidad, digamos, está ahí presente, hay como una cacofonía, hay como una orquesta, si lo quieren ver, en que están llenos casi todos los nichos auditivos, porque además van evolucionando pues, para no estar compitiendo en una misma frecuencia. Entonces, si tú tienes mucha biodiversidad presente, tienes como todos los escalones auditivos llenos, ¿no? Precioso. Y entonces también te permite hacer inferencias de extinción, porque tú estudias un área a través de estas inteligencias artificiales y puedes darte cuenta que escalones de estos no están presentes, en dónde hay silencio, y eso quiere decir que a lo mejor hay un grupo de organismos que no la está llevando muy bien. Y bueno, si se van al lado puntual, pues con esto puedes seguir ejemplares, ¿no? O sea, la migración animal, que siempre ha sido una cuestión fascinante, si el ave realmente regresa a la misma rama del árbol en que nació, y muchas sí, pues las puedes identificar así. Y se imaginarán que la bioacústica es solo un campo, ¿no? También visualmente, pues tenemos se abre toda una posibilidad de estudios. Otra, por favor, que además abaratan mucho, ¿no? En muchas cosas en biología y en muchas otras ciencias y en muchas otras humanidades, simplemente no se llevan a cabo por falta de presupuesto o por falta de músculo, ¿no? Ya no tienes tantos servicios sociales como para ponerlos a contar las hojas de todos estos árboles, y entonces ¿cómo las cuantificas? Que así es como se ha hecho siempre, ¿eh? O sea, si tú quieres un estudio de las orugas, que cuánto comen de cierto árbol, se hacía a mano y contando. Con esto se abre una cantidad de posibilidades muy baratas, además, en términos. Y bueno, piensen o sea, tienen que ustedes estimar la biodiversidad de un pedazo de bosque mesófilo que aquí ustedes tienen bien. Es complicado, ¿no? O sea, piénsenlo en términos de invertebrados. Se hacen estimaciones, entonces agarras un árbol, haces una cosa representativa y extrapolas, pero es una estimación muy burda. A través de esto, pues tú puedes tener de un bosque mesófilo, de una selva lluviosa, un estudio faunístico muy completo, y eso es importante. Otra, por favor. Pero bueno, piensen que otros entornos, o sea, si las selvas lluviosas son el extremo de biodiversidad acá en el mundo emergido, que al final de cuentas es una parte chiquita del mundo, la parte terrestre, ¿qué otro ecosistema creen que se puede estudiar a través de estos bioacústica e inteligencia artificial? ¿Qué? El océano en general, pero en particular los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral, que son un poco, es un metafórico, pero es comparativo porque son pues, de los entornos marinos más biodiversos, ¿no? Otra, por favor. Y más complejos. Entonces, claro, así como hay una cacofonía en la selva de lluvia, pues resulta que en los arrecifes de coral también, ¿no? Los arrecifes de coral tienen su propio mapa sonoro. En inglés tiene más catch esa frase como soundscape, paisaje sonoro, ¿no? Luego eso viene el inglés. Pero bueno, paisajes sonoros de los arrecifes de coral. Eso hasta hace poquito, pues es francamente un cambio de paradigma. O sea, esto está abriendo, por ejemplo, yo no sé ustedes qué les hayan enseñado en la escuela, pero yo siempre, además, como herpetólogo aficionado, pues tienes la idea de que las tortugas no hacen ruido, o no mucho, ¿no? Bueno, resulta que las tortugas están conversando continuamente, solo que en frecuencias que no detectamos. Ya no se vayan a eso, las plantas hacen ruido, las plantas emiten ruido y perciben ruido y han evolucionado para reaccionar, por ejemplo, a sus polinizadores. Todo eso pues está, insisto, son como, se abre un mundo de otra concepción, ¿no? Y imagínense en la conservación, o sea, si los arrecifes de coral tienen su propio paisaje sonoro
y ustedes piensan la contaminación sonora que hacen los barcos, pues claramente que ahí hay una afección. Entonces, fíjense qué bonito, o sea, tienen ahí, podrían verlo así como un espectrograma, que es lo que ven ahí, que es un poco una representación visual de estas escalas sonoras, y se dan cuenta que los arrecifes bien conservados tienen esta especie de cacofonía. Otra, por favor. Y que guía a los peces hacia ellos. O sea, la mayoría de peces marinos de arrecife y otras criaturas, no solo peces, nacen en los manglares, ¿no? Nacen, por eso se llama que los manglares son así como las guarderías del mar. Muchos animales marinos se meten a procrear al manglar. Y entonces imagínense que sale la larvita al océano abierto, cuando ya va creciendo. ¿Cómo sabe a dónde ir? ¿Cómo se guía a dónde ir? Pues resulta que por sonido. Es como cuando, ya no sé si eso pase, pero cuando yo era más joven y estabas buscando una fiesta, ¿no? Bajabas el vidrio del carro y te ponías a escuchar, ¿dónde está la fiesta? Ah, se oye por allá y ya, ¿no? Te guiabas por sonido. Bueno, los peces hacen lo mismo. Otra, por favor. Entonces, claro, tú tienes arrecifes completamente destrozados, que es la realidad de la mayor parte de arrecifes mundiales, en el proceso de degradación de muchas causas, y de pronto pues tienes esta iniciativa para restaurar un arrecife o crear un arrecife, ¿no? Y resulta que pues luego no se puebla, no llega nadie, porque no sabíamos cómo se guiaban, pero ahora resulta que con sonido sí. Entonces vean, otra por favor, en tierra esto pues a lo mejor es más fácil de comprender. En las islas del Pacífico Sur, del Pacífico aquí mexicano, en Baja California y demás, hay un problema terrible de ratas, ¿no? O sea, ratas como especie invasora introducida. Es gráfico, ahí puse unas fotos las menos gráficas, pero para que se den una idea de lo que hacen las ratas, ¿no? En estas islas. Estas son islas que prácticamente solo van a encontrar aves y mamíferos marinos, porque están lejos, ¿no? Ayer estábamos hablando con alguien que ha ido a Clarión, y Clarión es nuestra isla más lejana. Tienen que navegar 2 noches, o sea, 2 días con sus noches para llegar a ellas. Está lejísimos. Entonces, ahí claro que lo único que van a encontrar son aves migratorias. Bueno, llegan las ratas a las islas y pues son una especie de una peste. Se comen los huevos, se comen a los adultos. Está brutal. Entonces, otra, por favor. De un tiempo acá, el Grupo de Conservación de Islas pues ha hecho un esfuerzo titánico por erradicar ratas. Entonces imaginarán que no es fácil, tienes que diseñar una toxina, probar que solo envenena a la rata que quieres eliminar y a nadie más, y que además no se transmite por cadena alimenticia, cosa que se hace, y entonces haces unos pellets, ¿no? Haces unas croquetas envenenadas, y con estas como licuadoras enormes, que yo digo que es como el Pato Lucas, pones así y llueves croquetas en toda la isla, y haces este esfuerzo ininterrumpido por unos años, a veces décadas, y logras eliminar a las ratas. Otra, por favor. Y entonces tienes tu isla en medio del Pacífico, ya sin ratas, pero que todas las aves han aprendido a evitar, ¿no? Porque pues era la muerte asegurada. ¿Cómo? Hablando de bioacústica, ¿no? ¿Cómo atraes a las aves migratorias de vuelta a esa isla? O sea, no es sencillo, ¿no? No les puedes decir, oigan, ya está, y no les puedes mandar un mail. Otra, por favor. Pues resulta que se han ido haciendo con sonido. Pones bocinas, ¿no? Pones cantos de estas aves, las pones a todo volumen y entonces las aves cuando van pasando, igual que los pececitos hacia un arrecife de coral, ¡oh! Y bajan. Pero claro, bajaban y no se quedaban, porque bajan, escuchan y no ven otras aves, pues se van. Entonces, de un tiempo para acá, pues ponen señuelos, algunas especies funcionan con señuelos, otras especies son más quisquillosas y entonces a los señuelos se dan cuenta que el señuelo no es real. Y entonces lo que han hecho, que está buenísimo, no me encontré una foto de esto porque es más o menos nuevo, es con espejos. Ponen unos espejos así redondos, que tiene espejo por los 2 lados. Entonces las aves escuchan así allá abajo, pues que hay algarabía, bajan y se ven reflejadas. A veces cantan ellas mismas y ven que el ave en el espejo está cantando y pues dicen, perfecto. Y así están repoblando las islas de Baja California. Ya se han repoblado muchas, o sea, ya se repoblaron albatros negros en Guadalupe, lo cual es pues un gran logro. Otro, por favor. Y pues lo mismo se puede hacer con los arrecifes de coral, ya se imaginan hacia dónde va esto. Otra, aquí, bueno, ahorita lo que se está haciendo es ven esas bocinitas, ¿no? Es básicamente eso, poner bocinas y poner pues paisajes sonoros de arrecifes bien conservados en arrecifes recién restaurados. Y entonces los peces, las larvas de toda esta pues gran bestiario de criaturas que hay ahí se acercan y empiezan a poblar. Y entonces hay, por ejemplo, estas fotos son unos arrecifes en Indonesia
que lograron ya restaurar a un estado francamente, pues, no sé, inspirador. No sé si esperanzador, pero inspirador. Una más, por favor. Y si le dan al de sonido, antes del video, nada más un pedacito. El de sonido abajo, si se ponen en el simbolito de sonido. No. is playing the song that's bringing coral reefs back to life. Can you guess what song it is? So basically, healthy coral reefs Ese no, are full denle of una más, sounds denle from next all the nada más wonderful para que marine deje life sonar kingdom. eso. And these sounds O con el attract young cursor si fish pueden and parar coral el reefs. video. But when reefs are damaged, they go silent. So scientists worked out Ahí, that the sounds pausa, help pausa, you. pausa. Ah, gracias. Nadej Aoki Y vuelvan a poner el del sonido, por favor. bioacoustics of coral reefs at Woods Hole Al principio. This is what a healthy coral reef sounds like. Nadej Aoki studies the Si quieres ya para ahí bioacoustics tantito. of coral Era reefs nada más at para Woods que se den Hole una idea. Oceanographic Institute. Obviamente eso es en las frecuencias auditivas que percibimos, ¿no? Eso pues a una escala mucho mayor es lo que es el paisaje sonoro de los ecosistemas. Como no tenemos mucho tiempo me voy a saltar algunos videos. Hay otros que sí están en español, entonces creo que tiene más sentido ponerlos. Una más, por favor. Entonces, bueno, eso es como en la restauración, ¿no? Yo no sé aquí, pues sí hay gente que a lo mejor todavía está estudiando o que se le antoja volver a estudiar. Si ustedes quisieran hacer un posgrado en bioacústica, en este campo que están haciendo, aquí ha habido unos cursos en la UV, por cierto, me encontré unos hace unos 3, 4 años, no sé si lo sigan haciendo. Una más, por favor. Pero en Texón, Peras son Manzanas, en Oaxaca, está el primer laboratorio de bioacústica y ecología del comportamiento y están reclutando gente perennemente, porque se imaginarán que estos son pues, campos bullentes en auge, ¿no? Ahí si a alguien le interesa luego les paso el dato, porque hay mucho que hacer obviamente de esto, todo es oportunidad, vaya. Una más, por favor. Pero bueno, entonces yéndonos a otro rubro, ¿no? Esto fue un poco para restaurar. Ahora para conservar, ¿no? Especies que están al borde de la extinción. Les presento a la ballena franca del Atlántico Norte. Si no la conocen, es la ballena en peor peligro de extinción en la actualidad. No el cetáceo, porque el cetáceo en peor peligro de extinción, saben cuál es, ¿no? La vaquita marina que tenemos aquí en México y que esa sí está así, pues, al borde del precipicio de la inexistencia. Pero bueno, dentro del grupo de las ballenas, la vaquita marina es una marsopa. Pero ya en las ballenas, pues está este caso de la ballena franca del norte, que quedan casi pues, 400 ejemplares, imagínense. 400 ballenas, nada, ¿no? Otro, por favor. Es una ballena que obviamente está en ese estado letárgico por culpa nuestra, ¿no? Que cazamos hasta el hartazgo. De hecho, Melville, ya que estamos en una feria del libro, Melville pues tiene ahí el apunte de que la ballena franca esta del Pacífico Norte es el más venerable de los leviatanes, ya que fue el primero cazado regularmente por el hombre. Fíjense, esta ballena, si ustedes han leído a Melville, pues frecuenta la zona como de Cape Cod, justamente de las costas estadounidenses, del este estadounidense, y nos la prácticamente acabamos. Fíjense, se empezó a computar como en la década de 1930, ¿no? Porque antes ni siquiera hacíamos conteos. Y se estimaba que había una población como de 21,000 de estas ballenas en estas costas de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, las cazaron también, o sea, los humanos pues tenemos una habilidad, ¿no? Que es cuando algo nos interesa lo podemos llevar hasta sus últimas consecuencias, que la población entera se redujo a unas docenas, solo docenas, ya que se tomó la moratoria de protegerlas. Por favor, otra, ¿no? Que no fue hace tanto, es de 1960 más o menos el acuerdo internacional de ya no cazar ballenas, hay unas naciones que lo siguen haciendo. Pues empezó a proteger la especie y entonces la población, pues ahí le das tiempo y por suerte la naturaleza tiene resiliencia. Creo que va a poner uno solo, ¿no? Porque con los dos tiene como un eco. Y más o menos se fue recuperando hasta 500 individuos. Si es que eso recuperaron especies, 500 individuos de ballenas es poquitito. Otra, por favor. Pero del 2010 para acá, resulta que esos 500 empezaron a declinar y ya no se cazan. ¿Qué se imaginan que está acabando con estas ballenas? Otra, por favor. ¿Se les ocurre algo? Además, aquí les pongo dónde viven, es una pista. Fíjense ustedes, es como toda esa zona del Atlántico, pero sobre todo lo importante son las costas, porque es donde vienen a procrear y es donde más se alimentan. Entonces, bueno, esa costa de Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Qué se imaginan que pasa ahí? Otra, por favor.
tráfico marítimo. O sea, es de la zona del mundo con mayor tráfico marítimo. Digamos, hay dos franjas que son hotspot, obviamente entre Europa y América del Norte, y luego van a haber otra franja como hacia el oriente, ¿no? A través del Pacífico. Y cuando yo digo eso, pues son barcos, yo no sé si han tenido oportunidad de ver un transbordador de estos de cajas, se han ido a Veracruz al puerto probablemente. Bueno, es más grande que la laguna que está acá atrás, ¿no? Son barcos muy serios. Vean ahí las propelas, no sé si alcanzan a percibir la escala. Son una propela de esas, es como este tamaño. Imagínense lo que le hace es una ballena, o sea, le hace sashimi, ¿no? Tristemente, pero es verdad. Entonces empezaron a morir por barcos, lo cual es una pena porque se sentiría como una muerte evitable, ¿no? Que te atropelle un barco. Y entonces aquí es donde entra la inteligencia artificial. Otra, porfa. Entonces, obviamente empezaron a intentar proteger áreas. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a evitar eso? Hay que poner áreas donde esté restringida la navegación o donde haya una especie de límite de velocidad para que la ballena pueda esquivar al barco. Pero fíjense, el puntito rojo, si lo alcanzan a ver, es una ballena. Todos los azules son barcos, ¿no? O sea, imagínense el nivel de desafío que es esto, ¿no? Es francamente brutal y además claramente que las especies no son estáticas y las ballenas menos, se mueven, migran, cambian su área de preferencia alimenticia de acuerdo a dónde encuentran su alimento, cambian a veces sus zonas de anidación mientras se encuentran condiciones similares, ¿no? Lo pueden ver también con las ballenas grises que vienen a intentar tener a sus hijas acá en Baja California, en la misma laguna que nacieron. Bueno, si se encuentran que esa laguna ya está imposible, a lo mejor se van a una más arriba, pues, o sea, se mueven las especies. Entonces, bueno, el problema aquí es que, otra por favor, como la idea, el paradigma de la reserva que tenemos, la reserva natural entendida como un área delimitada, el parque natural, pues en el mar no opera. En el mar todo se mueve mucho. También en tierra, lo que pasa es que en tierra tenemos la idea de que se quedan las especies en donde protegemos, ¿no? Es una fantasía, por supuesto. Entonces, bueno, este reto fue muy interesante. Y en un principio lo que hacían era pasar aviones y ver a las ballenas y entonces un poco dar un aviso, hay una ballena en tal lugar, pero se imaginarán que es operante, no es muy operativo. Y entonces aquí es donde entra la inteligencia artificial, porque lo que se ha vuelto muy fácil es percibir ballenas a través de bioacústica, ¿no? A través de hidrófonos, y entonces han desarrollado como unos drones, imagínense un dron, pero subacuático, que están perennemente por la zona donde están las ballenas, percibiendo dónde están. Y estas son ballenas que mueven en grupo, como la buena parte de los cetáceos, y entonces un poco las escuchas y puedes saber. Y entonces lo que se ha hecho, otra por favor, es pues toda una cosa como integrativa en que se detecta dónde están las ballenas. Esa información raw se manda vía inteligencia artificial a unos softwares que computa una especie de mapa y esos mapas se suben vía satelital a una plataforma open source que tienen todos los barcos. Porque además el problema aquí, el reto era, ok, podemos saber dónde están las ballenas, pero no tenemos capacidad humana para regular eso. O sea, esto lo han visto con la vaquita marina. Haces un polígono de exclusión de pesca y ¿quién cuida ese polígono de exclusión de pesca? Que es enorme, ¿no? Ahí no puedes. Y entonces se les ocurrió esto, que sea open source y que sean los propios marineros los que se autorregulan. Es decir, el marinero que es como competencia a veces o tu colega, es el que te acusaría si no estás respetándolo. Está buenísimo. Y entonces, imagínense la multa. Obviamente los humanos solo funcionamos con castigo o premio. Entonces aquí hay una multa que son $250,000 para el barco que no lo respete. O sea, 5 millones de pesos si cuando estás en la zona en roja no bajas la velocidad a 10 nudos. Imagínense, y esto está funcionando. Entonces, imagínense, es una reserva móvil. Lo que se ha hecho es a través de la inteligencia artificial puede hacer reservas móviles que siguen a las ballenas, en este caso. Y entonces esto es un precedente que se está ya proponiendo para otras especies de ballenas, ¿no? En California ya están haciendo eso con individuos de ballenas, con ballenas azules, que son otra especie pues, que va declinando y se imaginarán totalmente prioritaria porque pues, es el vertebrado más grande que jamás ha existido. Y entonces ya hacen una especie están proponiendo que haya una especie de reserva móvil que sigue a cada ballena azul. Y eso es una concepción muy diferente que permitió hacer la inteligencia artificial. Otra, por favor. Y que está ahorita en funciones, ¿no? A ver, denle ese video, por favor. Obviamente hay otras aplicaciones de la inteligencia artificial. WITS utiliza inteligencia artificial para revolucionar la conservación de ballenas. Detecta y clasifica diversas especies mediante imágenes de alta resolución. Proporciona datos esenciales para entender y proteger mejor a estas criaturas.
Analiza comportamientos y patrones de movimiento para informar estrategias de conservación. Reduce la interferencia humana, minimizando el impacto en los hábitats de ballenas. Colabora con entidades globales para implementar medidas de protección efectivas, promoviendo la educación y concientización sobre la conservación marina. Consejo también a nuevas generaciones, necesitamos más creadores de contenido en video en español porque es pobrísimo. O sea, te encuentras en inglés unos videos padrísimos, la verdad, informativos, y en español están bastante malos, ¿no? Entonces, bueno, eso era una doble... ahí hay otra oportunidad, de otro campo laboral. Otra, por favor. Bueno, eso en la conservación. Y aquí es donde ya se vuelve un poco más... sí, con alcances un poquito más locos la inteligencia artificial. O sea, las fronteras que está abriendo, que son francamente, pues hay que pensarlas muy bien. Pero entonces es un poco descifrar, y si fuera solo descifrar puede ser el lenguaje de las ballenas, el lenguaje cetáceo. El tema es que no solo es descifrar, sino emular, poder hablar ballena, ¿no? Y eso es lo que está ahorita en auge. Otra, por favor, si quieren nos saltamos ese video para... Bueno, escuchen tantito, son cantos. Esos pues, son los cantos icónicos de las ballenas jorobadas, que fueron en buena medida lo que ayudó a la moratoria de protección, ¿eh? Cuando se descubrió que cantaban, fue la manera de poder transmitir a la humanidad y a los gobiernos, oigan, estos no hay que estarlos cazando para sacarles grasa, ¿no? Cazábamos ballenas en realidad para hacer luz, sobre todo. O sea, para sacar su grasa y con la grasa prender quinqués. Eso eran para eso casi mandamos a la extinción a las ballenas. También se come, obviamente, también hay aprovechamiento de otras partes, pero en buena medida lo que las llevó al borde de la extinción fue hacer luz, ¿no? Pero bueno, con los cantos hubo esta especie de forma de transmitir claramente que eran seres sintientes, complejos, con lenguaje, y eso pues fue un buen argumento. Ahora, otra, por favor. Ahora, las canciones pues son una cosa, y ahora antes se pensaba que solo los jorobas cantaban, otra vez los humanos siempre con estas ideas un poco limitadas, basadas en lo poquito que podemos detectar. Ahora se sabe que hay varias especies que cantan, pero el lenguaje no está en cantos, el lenguaje está en otro tipo de vocalizaciones. Con las ballenas, los cachalotes, ¿no? Aquí les decimos cachalote a estas ballenas, que son el animal que tiene el cerebro más grande del mundo, fíjense. Y que tienen un lenguaje como de chasquidos, emiten como chasquidos, otra vez en varias frecuencias. Lo que podemos escuchar nosotros son chasquidos muy potentes, que incluso si está dirigido y emiten varias ballenas a la vez, puede abollar un barco. O sea, tiene una capacidad sónica brutal, pero tienen muchos chasquidos en otras frecuencias y es como una clave Morse, si se imaginan. O sea, es un poco la forma de entender, es como un telégrafo, parece. Y entonces lo que se está intentando es pues a ver si podemos decodificar ese idioma, a ver si podemos saber qué se están diciendo, de qué hablan. Y claramente esto, pues necesitas muchos datos, pero eso pues se ha vuelto más fácil de conseguir con los hidrógrafos, les acercas drones y además lo haces en ciertos comportamientos, imagínense mientras están comiendo y pues ahí tienes un parámetro. Si ustedes estudiaran humanos así, pues se darían cuenta que cuando estamos comiendo, o sea, rápidamente llegarías a los fonemas de comida en español, ¿no? O qué rico. O sea, empezarías a ver una repetición que te llevaría, pues a lo mejor especular que a lo mejor ese fonema está relacionado con la alimentación, mismo con las ballenas. Denle al video tantito, creo que ahí hay unos clics de estas ballenas. Sí. A lo mejor en las bocinas no se alcanza a escuchar aquí. Sí, creo que necesitaríamos más volumen, pero bueno, no pasa nada, son unos clics, se lo pueden imaginar. Entonces, dale a la siguiente, porfa. Entonces, fíjense qué ha pasado con la inteligencia artificial en los idiomas que conocemos, ¿no? Que han revolucionado totalmente el campo de la traducción. O sea, antes traducían pues como lo hacemos los humanos con diccionarios, ¿no? Tienes que conocer los idiomas. Ahora las inteligencias artificiales traducen sin conocer el idioma, solo conociendo la estructura del idioma y entonces es esto que, otra por favor, que se llaman como espacios latentes, no sé si han escuchado ese término, en que tú puedes representar pues, las relaciones semánticas del español, imagínense, y empezar a hacer una especie como de mapa
que representan nuestras correlaciones semánticas de nuestro lenguaje, y esto solo lo puedes hacer con inteligencia artificial, lo puedes ir creciendo, ¿no?, hasta tener una especie de representación tridimensional, una forma que es todo el español. Esa forma representa todas las relaciones semánticas del español y un poco representa el español. Y puedes hacer eso mismo del inglés, del ucraniano, del idioma que quieran, ya se hizo. Y hay una cosa muy curiosa que nos sorprende, pero no debería sorprendernos, que es que hay una correlación entre estos lenguajes. Todos los lenguajes humanos en espacios, su representación gráfica, digamos, lo que hace es que las relaciones semánticas las traduce en relaciones geométricas. Y por eso haces una forma, ¿no? Pues si las superpones, todos los idiomas tienen una estructura muy semejante. O sea, obviamente nuestro lenguaje pues funciona en base neurobiológica, no debería sorprender, pero todos los lenguajes humanos de alguna manera tienen una forma pues equivalente y correspondiente. Entonces ahora como traducen las inteligencias artificiales es con estas formas. Tú le das la forma del ucraniano y entonces la inteligencia artificial, sin saber ucraniano, traduce perfecto. Y traduce además una cosa muy curiosa porque tienen la capacidad polisémica de los términos, ¿no? O sea, tienen cosas que la traducción a veces, digamos, puntual no tenía. Y entonces, bueno, eso revolucionó tanto que yo pues ahorita puedo hablar aquí en español y luego sale mi voz en japonés, ¿no? Lo que quieran, eso ya va en auge. Imagínense lo mismo con los cetáceos, esa es la tirada. Otro, por favor, si la pregunta es si el lenguaje cetáceo, si el lenguaje de los, digamos, de las ballenas, de los cachalotes, tiene una especie podemos hacer una especie de representación así geométrica, sin saber exactamente, sin haber decodificado del todo el idioma, ¿eh? O sea, puedes ir aprendiendo algunas de las frases y en base a eso, y si tienes suficientes datos, pues a lo mejor generar esta forma. Otra, que hay gente que postula que pues nos va a dar esta capacidad como de Dr. Dolittle, o sea, de poderles hablar, ¿no? De hecho, hay una investigadora que se llama Karen Baker, que tiene un libro muy padre que se llama Sounds of Life. Ella hizo pues, una investigación periodística de todo esto y ella postula que estamos a menos de 2 años de poder hacer esto y quizá más, quizá va a ser antes incluso, porque acuérdense ya del deepfake de voz, ¿no? O sea, yo grabo 1 minuto de tu voz, menos 20 segundos y te puedo hacer decir lo que yo quiera. O sea, puedo hacer una copia puntual de tu voz. Y como sé español, bueno, la inteligencia artificial sabe español, puedo hacerte decir lo que quieras. Con una ballena, imagínense algo similar. Tienes la forma, ¿no? Esta cosa de representaciones semáticas, tienes así unos clics y de pronto pues, puedes generar una especie de inteligencia artificial que traduzca cetáceo, ¿no? O que les pueda hablar, lo cual abre pues ahí un campo más ético, si deberíamos hacerlo o no. Porque además les vamos a estar diciendo cosas que no sabemos que les estamos diciendo, lo cual a mí me parece terrible, pero hay gente, como siempre, como hay gente que quiere extinguir un mamut y que lo van a hacer cuando haya la célula viable. ¿Por qué? Porque pueden. No tiene sentido, pero bueno. Entonces, una más, es importante saber que existe esta posibilidad para poder poner regulaciones. El problema con la tecnología es que siempre nos gana la batalla, siempre nos gana la carrera, y son pues pasos agigantados y entonces adelanta la regulación. Denle a ese videíto.
Eso del contacto extraterrestre ya no sé, a lo mejor está delirando la inteligencia artificial, pero fíjense que esto ya está pasando, esto ya está sucediendo. Digo, creo que todo el mundo aquí sabrá que las ballenas, los cetáceos en general, tienen un nombre propio, cada ejemplar, cada individuo, como pasa con muchas otras especies. Y entonces ya se sabía desde hace tiempo que si tú puedes emular ese nombre, pues es como hablarles, ¿no? Se acercan. Por ejemplo, los lancheros acá de Baja California, que ya son una relación transgeneracional con varias generaciones de ballenas grises, pueden, o sea, es casi que las llaman, ¿no? O sea, hay una interconexión. La cosa aquí, pues es eso, lo podemos dejar ahí abierto a discutir si deberíamos hacer esto. O sea, yo no sé si hablarles, aunque claro que es un hito interesante ver si funciona, pero sí escucharlas. O sea, creo que escuchar es importante. También no sé si las ballenas tengamos nada que decirles. O sea, probablemente les demos totalmente lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué a una ballena le iba a importar lo que le dice un simio parlante? Pues eso es muy como un defecto humano, ¿no? Que nos creemos el centro. Como con esta idea de si Skynet, que decíamos hace rato, si la inteligencia artificial nos va a destruir. Si la inteligencia artificial pudiera, digamos, llegar a un grado de inteligencia general, está todavía veremos eso, si se pudiera, ¿por qué nos iba a querer destruir? Yo creo que le daríamos completamente igual. O sea, sería, pues, ¿para qué? O sea, no, eso es muy humano, esa idea como de somos importantísimos y además nos va a querer destruir. Otra, por favor, antes de que se empape todo. La lluvia vino a recordarnos que no es buena idea hablarle a las ballenas, creo. Celebro la lluvia yo siempre que llega. Bueno, esto es de esta semana, ¿no? Yo como que lo de las ballenas ya lo tenía más o menos, ya lo sabía, pero dije, bueno, ¿y en qué irá esto? Y esta semana, pues resulta que Google ya está haciendo lo mismo, pero con delfines, ¿no? Obviamente. Y con delfines es otro boleto, porque hay muchos delfines en cautiverio. Entonces es mucho más pues fácil poner a prueba todo esto. O sea, tristemente hay muchos delfines en cautiverio, creo que espero yo que todo esto, si para algo sirva, es para ya de una vez por todas darnos cuenta de la complejidad de estos seres y que tenerlos en piletas o a veces dicen, no, es que está en el mar, en un corral. Y es como para nadar con humanos, o sea, pobres animales, ¿no? O sea, es terrible. Pero bueno, entre que son peras son manzanas, pues estamos a unos pasos de esto, ¿no? Y como ustedes saben, la inteligencia artificial además no es un desarrollo, digamos así, geométrico, ¿no? Es exponencial. Y cada generación hace ¡pua! ¡Pua! El chat GPT, o sea, esto es como un chat GPT cetáceo, básicamente, piénsenlo así. Hace 2 años no existía el chat GPT. Y ahora tenemos un problema en las secundarias y en las prepas porque no hay una sola tarea que no se haga con ChatGPT. Y también los maestros, ¿eh? Y también los jueces, ¿no? Ahora resulta que ya es casi imposible que haya un juez que no en los juicios no haya usado el ChatGPT para lo que va a decir. Imagínense qué horror, ¿no? Eso sí es terrible. Una más y ya vamos cerrando para que quede poquito para preguntas, aunque sea. Una más. Y bueno, se imaginarán que hay muchos otros casos. Un poco esto que les decía de el espectro emocional, el espectro sintiente de otros organismos, de otras especies, que además nos sorprende. Eso siempre me pasa con el humano. A mí me sorprende que nos sorprenda. O sea, empiezas a estudiar ratas, ¿no? Con sus caras y empiezas a ver que tienen gestos y que esos gestos se corresponden a emociones. O sea, igual al principio emociones básicas, a enojo, a cosas que son fáciles de estimular. Enojo, hambre, alegría. Y empiezas a ver que tienen microgestos. Lo que pasa es que no nos fijamos. Pero una inteligencia artificial entrenada es buenísima. Entonces ahorita hay varios estudios de esto de la respuesta emocional de las ratas. Y entonces vas diciendo, ah, caray, estas ratas sí tienen una vida emocional y llevamos siglos experimentando con ellas, ¿no? Entonces empieza a ser una especie de responsabilidad también y de revaloración. Y cuando digo que sorprenda, que nos sorprenda, es porque asumimos que somos únicos, o sea, asumimos que solo los humanos tenemos respuesta emocional. Y entonces cuando vemos que los ratones también, nos sorprende. Y deberíamos darlo por sentado. Como igual decimos, ¿cómo que las plantas hacen ruido? Bueno, deberíamos haber pensado que a lo mejor era así, en vez de asumir que no, en vez de asumir que son así casi que decorados las plantas, ¿no? Así las vemos. Otra, porfa. Y bueno, como esos muchísimos, ya nada más para también ir dándole como esta cosa de a lo mejor resarcir muchas de las cargas que hemos hecho. Muchos de los organismos, porque todavía los mamíferos, la veterinaria mamífera, gracias a los perros y los gatos sobre todo, ha avanzado mucho.
pero para otras criaturas no. Y usamos un montón de criaturas para estudios. Al monstruo de Gila, a los helodermas, que además México es el centro de diversidad de helodermas, le debemos, entre otras cosas, el fármaco de más venta actual, que es el Ozempic. No sé si han escuchado hablar de Ozempic, hay un par de fármacos similares, que se usa para regular el hambre y que para gente con diabetes, gente con sobrepeso, es como el tratamiento más efectivo que hay. Los humanos ya nos llevamos al otro lado y en Estados Unidos se agota porque la gente lo usa para hacer dietas, ¿no? Y estar flaca. Pero el caso es que el monstruo de Gila, al que le debemos este fármaco y al que le debemos muchos de las investigaciones en diabetes, pues la veterinaria herpetológica está muy poco desarrollada. Y con la inteligencia artificial hay manera de resarcirlo, porque otra cosa que hacen muy bien pues es producir moléculas similares a otras, y entonces ya te ahorras 9 años de investigación o más. Con los antibióticos eso es lo que está pasando. Tú le pides así, dame 4 iteraciones de esta molécula similares y ya solo pruebas esas, ¿no? Ya no tienes que encontrarlas, lo cual eso es una revolución importante para todo, ¿no? El campo de la medicina. Una más, y si quieren ya abrimos a un par de preguntas. Les dejo aquí que, bueno, yo tengo un par de libros y tengo otras actividades aquí en la feria. Entre ellas se me olvidó decir hace rato que en la primera antología de literatura en español a nivel mundial se publicó en coedición con la Universidad Veracruzana, ¿no? O sea, por eso decía yo que no están rezagadas como institución como otras sí. Y saben aquí que la literatura y la ciencia pues tienen muchos cruces, ¿no? Y que eso es buena literatura, que no son cajas estancas. O sea, que las humanidades, las ciencias, las artes no son cajas estancas que no trasvasan entre sí, sino todo lo contrario. En Latinoamérica todavía arrastramos este grillete de Skinner de la idea de las dos culturas, que la verdad es que cultura pues es una y es todo a la vez, ¿no? Entonces, bueno, vamos a presentar esta antología de literatura hoy a las 4, aquí atrásito, ¿no? Está aquí cerquita. Y mañana tenemos un conversatorio también bonito con Alejandro, va a valer mucho la pena, ojalá puedan venir. Y por último, la última, aquí mientras las preguntas les dejo pues 2 maneras de contacto. Esa es mi página personal donde yo pongo un montón de textos porque yo sí creo en compartir PDFs, obviamente. Y abajo, pues Científicos Anónimos, que aquí en Jalapa tenemos un círculo de lectura de literatura, ¿no? Bueno, y de otros cruces de la literatura con ciencia y con otras disciplinas. No sé si alguien tenga un comentario, una duda, no estoy de acuerdo, odio la inteligencia artificial o no sé. También tengo este Masaje Cerebral, que es un podcast. Si ustedes escuchan podcast, pues ahí se los dejo. Y si a alguien le interesara por alguna razón algún paper de alguna de estas investigaciones, yo feliz de compartírselos. Entonces, a través de estos medios de contacto me pueden encontrar y con todo el gusto. Con todo el gusto. Y claro, esta es una charla que cada 3 meses va a cambiar, ¿no? Y se va a hacer más larga, supongo, porque todo esto pues está en auge, ¿no? Sí. Sí, ¿cuál sería la diferencia entre la literatura y la ecocrítica? Pues no mucha y toda. Ahí sí. Creo que la intención, a lo mejor, y creo que no estaría yo peleado o sea, creo yo que todo es parte de una misma corriente. Y creo que a veces nos quedamos mucho en las discusiones de si la etiqueta es tal o la etiqueta es tal otra. Y todos aquí sabemos que los géneros no existen, son más como desde el mercado. Las obras no tienen por qué encajar en los géneros que hagamos y las dicotomías o las taxonomías que hagamos de las obras sirven, ¿no? Para pues, comunicarnos, sirven sobre todo para hacer bola. Yo creo que la idea de literatura, narrativeza, ecocrítica, como letras verdes, econarrativas, digamos, lo importante es nombrarla, de decirle como queramos, pero decirle, para que tú llegues a una librería y hay un anaquel, ¿no? O sea, para que muchas obras que a veces se ven como inclasificables o que las colecciones de las editoriales a veces no cuadran, empiecen a cuadrarles. Ahora, con la eco, en general ayer lo discutíamos, la ecocrítica en especial o la econarrativa, hay un posicionamiento político dado de facto. Y en ese sentido a veces puede ser, eso puede ayudar, o sea, le puede ayudar para unos públicos, pero le puede cerrar la puerta a otros. Entonces, por eso la idea de un término un poco más neutro, si quieres, que sería literatura o narrativeza, que también engloba la ecocrítica. En la antología que hicimos viene un texto de ecocrítica y viene otro texto también como de
pues bien político, pero no es lo único, ¿no? Hay otras expresiones artísticas y estéticas para acercarse a la naturaleza a través del lenguaje que no necesariamente conllevan esa carga, ¿no? Carga que a lo mejor compartiremos, ¿no? No estoy diciendo carga como algo negativo. Simplemente es buena idea hacer algo que arrope a todo mundo también, creo, ¿no? O sea, que es transgenérico, o sea, ahí se imaginarán que no depende del registro, o sea, hay poesía, ensayo, prosa, ficción, muchas obras que no fueron escritas deliberadamente así, ¿no? Que caben ahí, creo yo. Aquí no se le cierra la puerta a nadie, creo, un poco, mientras el trasfondo, no el fondo, es más el fondo que la forma, pues tenga que ver con el resto. No quiero decir naturaleza, porque también somos naturaleza, o sea, que tenga que ver con el resto de seres vivos y con una idea crítica de nuestra propia especie, ¿no? Una idea ampliada, que el mundo pues es mucho más que el mundo humano, vaya. Eso creo que sería... Y puedes venir a la presentación y ahí lo podemos discutir más, ¿no? Una más, nos da tiempo de una última, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Aquí había una, rapidísimo. Ya se van a ir a comer igual. Gracias. Bueno, gracias. Pues gracias a ustedes, gracias a la Universidad Veracruzana y a la FILU, por supuesto. Y pues aquí seguimos, ¿no? Para seguir platicando.